¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos dando inicio a una nueva videoconferencia. En esta oportunidad estamos comunicados con Fabio Moreno. Él es de Colombia, psicólogo que se especializó en la Argentina en el enfoque centrado en la persona. ¿Qué tal, Fabio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luciano, y a todas las personas que escuchan. Bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Veo de fondo una muy linda librería, así que sos una persona que le gusta la lectura. Vamos a tratar de compartir tu lectura, mi lectura y qué nos relaciona desde el enfoque centrado en la persona. ¿Dije bien cuando dije que te especializaste en el enfoque acá en la Argentina, Fabio? Sí, sí, pues ya en la universidad cuando hice el pregrado de psicología, pues yo ya había hecho estudios, digamos, como personales del enfoque, porque en la universidad no se enseñaba Rogers, y luego estuve en Casa Abierta 2 años tomando cursos y viviendo muchas experiencias allá, y esa fue como mi especialización en el enfoque. Cuando vos empezaste a estudiar psicología, por lo que estuve viendo, lo hiciste en la Universidad de La Sabana. Sí, ¿Por qué comenzaste a estudiar psicología, Fabio? pues inicialmente porque vi un conjunto de materias que me parecía interesante estudiar en la universidad. Ahí en ese momento no tenía ningún contacto con Rogers ni con la psicoterapia. Mi idea de la psicoterapia era el psicoanálisis y realmente en ese momento no era mi interés estudiar psicología para dedicarme a la psicoterapia. Me llamaba más bien la atención el tema de filosofía, que ahora pues me sigue llamando mucho más la atención, biología, neurociencias, eso era lo que me atraía a conocer. ¿Y por qué no llegó la cursada en filosofía y sí de psicología? Porque en ese momento vi que filosofía era un ámbito mucho más como abstracto y en psicología yo encontraba materias, por ejemplo, como sociología, historia, que a mí me interesaba también ver. Y entonces pues sabía que en el programa de filosofía no las iba a tomar. Y en el durante la cursada de psicología, ¿qué fuiste encontrando? ¿De qué trata la psicología? ¿En qué te ayuda o ayuda al otro la psicología? Bueno, en el programa de psicología de la Sabana en ese momento, porque ya ha cambiado, la idea era tener como un conocimiento plural de la psicología. Entonces ellos de entrada te hablaban de que había varios enfoques y que había varias aplicaciones de la psicología y que el interés era formar al estudiante en un conocimiento, digamos, como general de todos esos enfoques y esos ambientes de práctica para que hacia el séptimo semestre, o sea, hacia el cuarto año, tú decidieras qué querías hacer, qué práctica querías hacer, en qué querías hacer tu tesis. ¿Tu formación es lacaniana o freudiana? No, allá en la Sabana yo tendí más primero hacia una formación en la psicología básica, en neurociencia, Ujú. y luego hacia algo que conocían allá como corriente humanista existencial. Entonces, en la parte de clínica, ese fue el mayor número de materias que yo tomé, pero en el pregrado no tenía ninguna especialización, o sea, mi título es psicología general. Y en el durante la cursada, ¿cuándo empezó a llegar a vos de que había un tal Carl Roger o que se hablaba del enfoque centrado en la persona? Sí, en el tercer año, una amiga me dijo que estaba yendo a unas reuniones una vez por semana, que ella creía que podían ser muy interesantes para mí y que se había hablado del autor que yo estaba leyendo por fuera de la universidad, que era Rogers. Entonces yo fui y eran reuniones organizadas por Ernesto Rivera. Ernesto Rivera hace 2 o 3 años organizó el Encuentro Latino aquí en Cartagena. Ujú. Ernesto tiene una fundación que es especializada también en el enfoque. Y bueno, y en ese momento pues todavía no existía esa fundación, Ernesto se acababa de graduar y hacía estos grupos de encuentro en su casa. Entonces yo fui y en ese momento fue que comenzamos a estudiar con Ernesto y otro amigo llamado Alejandro y yo seguí pues mis lecturas y esos fueron los primeros contactos con Rogers en la universidad. ¿Qué fue lo que te atrajo de Roger? En lo primero, en lo teórico, pues que se hablaba de unos encuentros en la psicoterapia y eso para mí fue una gran diferencia a lo que yo había leído hasta ese momento en psicoterapia. Entonces yo lo comencé a asociar, era como con ciertos momentos que yo vivía con amigos en fiestas, que nos salíamos de la fiesta y nos quedábamos afuera en la calle hablando y eran momentos así muy personales
y para mí eran mis momentos favoritos de las fiestas, de las salidas, poder hablar así con estas personas. Y entonces al ver estos textos de Rogers, pues yo lo asociaba a esas experiencias, pero luego la experiencia más cristalina fue la primera hora del grupo de encuentro en casa de Ernesto. Fue como, como, como algo que yo añoraba hacía mucho tiempo y que ahí se encontraban para eso. O sea, como ese era el objetivo y ese era el deseo de esas reuniones, estar así. Entonces, pues Puede fue ser bonito. que sienta que lo que vos más valorás es justamente el encuentro. Vos me decís que cuando ibas a reuniones, a fiestas, vos esperabas ese momento para salir a otro lugar donde estaba la música sonando, para encontrarte con el otro y conocerlo, escucharlo. Y después con Ah, estos grupos de Ernesto te pasa lo mismo. ¿Y qué sucedía en estos encuentros con Ernesto? Que también era un encuentro. claro, pues ya él también ya tenía una lectura pues más dedicada de la que yo tenía hasta ese momento en Rogers. Él estaba haciendo su tesis de pregrado en Rogers y, y pues estábamos, digamos, en un grupón, en lo que se conoce allá en Buenos Aires como un grupón Ujú. y era hasta muy tarde, o sea, llegábamos, por ejemplo, a las 9 de la noche, a las 8 y podíamos estarnos hasta la 1 o 2 de la mañana en esos encuentros. Mucha tensión, mucha libertad de expresión, había, pues también había tensiones, diferencias, pero permanecíamos en eso que iba pasando, en esas diferencias, en esas tensiones, como también en sintonías que había, enamoramientos que se produjeron en esos encuentros, una variedad de sentimientos y de experiencias que yo creo que estaban todas pues relacionadas a una profunda y muy abierta libertad de expresión en Fabio, esas ¿y noches. estos encuentros tenían un tema definido? ¿Cómo comenzaban? ¿Cuánta gente formaban estos encuentros? Eh, pues dado que Ernesto había hecho una lectura, digamos, muy, te diría, tratando de ser muy fiel, porque él apenas encontró a Rogers, se sintió muy fascinado y muy identificado, y él trató de ser muy fiel, digamos, a lo que él encontraba en esas lecturas. Así que como siguiendo esa tradición de las experiencias de Rogers, no había tema, no había técnica, digamos que la idea era estar ahí con lo que pasara esa noche, eh, y el número de personas oscilaba entre 5 o 7 personas. ¿Y recordás algún caso que es aquello que se disparaba primero para que comience el encuentro verbal? Porque comienza a ser un encuentro para mí desde el momento que están todos juntos. Pero ¿cuál era ese primer disparador para que el encuentro ya sea desde lo verbal? Eh, ¿Alguna anécdota de la semana? Yo creo Ujú. que esa era como la apertura. O con qué sensación habíamos llegado ahí esa noche, que había habido mucho trancón, entonces cómo había estado el trancón y cómo habías estado con el trancón, o si sabíamos que había algún tema entre dos de las personas del grupo, entonces cómo va eso, durante la semana una llamada, cómo estás con eso, hoy vengo con mucho sueño, entonces quiero decirles que de pronto me voy a quedar dormido. Ese tipo de situación del día, de la noche misma, eso era lo que abría las conversaciones. Noto que nunca estaban alejados en tiempo, es hoy tengo sueño, qué me pasó hoy, qué me pasó en esta última semana, está muy relacionado con el aquí y ahora. En la apertura sí, pero repentinamente podría abrirse un tema muy antiguo o un proyecto, digamos, pendiente de la persona. Ya digamos, de entrada a la noche podía haber variedad digamos, de referencia con el tiempo, pero en el comienzo que me preguntabas, yo creo que era, sí, más el presente. Fabi, ¿cuánto fue el máximo tiempo que duró uno de estos encuentros que me decís que iban hasta la 1, 2 de la mañana? Pero ¿desde qué momento en horario? ¿Cuánto es lo máximo que duró un encuentro? Que Una, recuerdes. que yo recuerde estos encuentros semanales, por ahí 5 horas, 6 horas. Sí. Ahí se Dentro, encontraban con todos los sentimientos, el que lloraba, el que reía, el que se cerraba, el que claro, se abría. sí, todo, todo. ¿Y qué crees que esos encuentros tienen de positivo para encarar la vida? Ahí estamos hablando de una situación que se produce en el presente. Se llora, se ríe, logramos objetivos, no, pero durante la vida, ¿puede generar este encuentro un cambio en la vida? Había también una diversidad de respecto
respecto a eso, digamos, en algunas experiencias se cumplía algo de esto que se hablaba también en la lectura de Rogers y en la lectura de ese tiempo que se llamaban los grupos T, que era como que los grupos de encuentro se volvían como un laboratorio de vida y luego la persona con esas experiencias adquiría más confianza o más recursos para vivir sus relaciones por fuera de los grupos, ¿no? Esto se cumplía en algunos casos, pero para otros era como un estado alterado de conciencia, como un espacio aparte de su vida, y eran muy sinceros con eso, o sea, como la persona que yo soy cada viernes aquí es muy diferente a la que es en la vida diaria, pero yo necesito estar aquí y, 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 y aunque yo sea diferente afuera, siento que esto compensa también como muchas situaciones de mi vida por fuera de los grupos. Entonces era variado, pero en mi propia experiencia yo sí te diría que era más bien como, como, como una plenitud de la experiencia de encuentro que yo no podía encontrar por fuera de mi vida. O sea, sí encontraba por momentos personas que sí acudían como a mi escucha, y ya en esa época pues se acercaban las prácticas, pero yo no había atendido, pero como te contaba, yo tenía amigos que ya como que me identificaban con que podían hablar ciertas cosas conmigo, pero excepto a eso, pues en la vida cotidiana yo no encontraba esa calidad de escucha ni de encuentro. En cambio, los viernes sí, y además era un encuentro con ese fin. Entonces yo me sentía muy bien, muy pleno, sentía que sentimentalmente también como en la conciencia estaba en una vibración, digamos, como máxima. Y Eso lo sigo sintiendo. Fabio, ¿qué es lo que te permitió el enfoque o qué te brinda el enfoque para encontrarte con el otro que no te lo hubiese permitido encontrar si no tenías esta formación en el enfoque? ¿Qué te permite a vos? Bueno, ahí en la actualidad yo sí te haría una diferencia porque, bueno, primero te respondería la pregunta para esa época, ¿sí? Vale. Para mí es muy importante la reflexión desde tiempos del colegio, desde los últimos años del colegio, y conocer el enfoque era tener como un código, digamos, como cognitivo para poder reflexionar acerca de muchas cosas que, por ejemplo, desde el código, desde el lenguaje del psicoanálisis, yo no me sentía conforme. En cambio, con todo este lenguaje, digamos, que iba encontrando a través de Rogers, de las actitudes, de la tendencia actualizante, toda una serie de nociones para poder reflexionar, fue muy bien en ese sentido para mis reflexiones y para describir a otras personas que también estaban en una búsqueda de un camino teórico o digamos como de una corriente para su práctica, como poder hablar con ellos y orientarnos, digamos, en un mismo código, en un mismo lenguaje sobre los encuentros y la terapia. Digamos, como fue algo muy a favor de haber encontrado la literatura de Rogers. En la actualidad y de varios años hacia acá, ya eso es diferente porque yo he encontrado otros referentes y de hecho estoy tratando también de tejer nuevas cosas, digamos, como propias, y entonces en esas ya encuentro otras identidades que no encontraba con Rogers, en lo que yo llamo lo germinal. Entonces, ahora no es así, pero ahora digamos no es como en ese momento, porque ahora como te digo hay otros referentes, otros motivos de reflexión, pero sigue siendo, digamos, como una afinidad y un medio para compartir, por ejemplo, con otros psicólogos, como pasó recién hace unas 2 o 3 semanas. Fuimos a dar una charla a una universidad que se llama la Universidad Cooperativa. Y pues fue muy importante tener como te diría, como esa interfase del enfoque para tratar con muchos temas de la terapia con estos estudiantes, porque desde otra interfase de psicoanálisis, psicología cognitiva hubiera sido imposible, pero con ellos, con sus intereses, lo más apropiado y lo que fue más, lo que le dio más vida a la conversación fue poder hablar con ellos de estas nociones rogerianas. Entonces sigue siendo, digamos, favorable en ese sentido tener el enfoque ahí presente. Vos tenés una fuerte formación y una intención ante la vida desde el enfoque centrado en la persona. Pero interpreté bien, Fabio, cuando me decías que había algo germinal, dijiste. ¿Qué es esto Sí, germinal que yo no lo terminé de entender? sí, pues aunque
porque en el 2000, yo estuve en 2006 y 2007 en Casa Abierta. En ese momento yo ya reconocía que, digamos, no me identificaba, no me reconocía yo, no me podía definir yo como terapeuta del enfoque, sino que esa afinidad me permitía, digamos, como plantearme ciertas reflexiones y continuar una formación. Y entonces he tratado de ir identificando cómo definir esa formación más propia, que ahora digamos que se alimenta o se dialoga, digamos, con otras, digamos, como otras lecturas, o, por ejemplo, de filosofía. Y entonces creo que el concepto clave de esas reflexiones se llama lo germinal. Lo germinal, perfecto, perfecto, porque hay algo que a mí no me terminaba de cerrar. Y ahora, Fabio Moreno, ¿cómo es que te sirve tu manera de formarte desde el enfoque para el encuentro con el otro? ¿Qué es lo que te permite llegar al otro? ¿Te permite llegar de una manera distinta, nueva, mejor, más efectiva? ¿Trabajar desde el enfoque? A ver. Sí, es que ahí volvemos a entrar en el tema de la actualidad, porque como te digo ahora, ese no es el referente, no es el referente exacto. Yo me lo plantearía más desde algo pedagógico, como por ejemplo con estos estudiantes o con los estudiantes que yo encontré en la escuela de counseling de Flores en el 2007. ¿Sí? Porque claro, esos eran cursos que eran en el enfoque, ahí yo no iba, digamos, a estar transmitiendo mi propia orientación. Y yo creo que es muy favorable el enfoque que primero otra vez es todo este tema teórico y reflexivo que te permite el enfoque, pero por otra parte, para lo que yo creo que es potente en una terapia, sí creo que comenzar a tomar conciencia de qué es lo que va ocurriendo en un encuentro, o sea, como la incertidumbre, la vitalidad, la metamorfosis que va teniendo un encuentro y un proceso de encuentros con otra persona. Yo creo que eso es muy clave del enfoque y en una formación de un terapeuta que esté interesado en eso, ¿no? Que esté interesado en eso como vivo, subjetivo, experiencial de una persona. Entonces, ¿quién es Fabio Moreno a la hora de encontrarse con un consultante, con un paciente, como lo llames vos? Es un psicólogo formado desde el enfoque centrado en la persona en Argentina en el año 2006-2007. ¿Y quién más es Fabio Moreno desde la formación? Yo me presento, digamos, como una persona que está sensible y disponible a escuchar y tratar de vivir un encuentro que sea, digamos, de la mayor calidad en el criterio de realismo, cuidado, digamos, como cuidado en el sentido de respeto, atención genuina, escucha, sensibilidad, y que no va a haber, digamos, como una actitud prescriptiva o digamos, de un control o de un deber ser de ese encuentro. Estamos Digamos, pues, hablando en gran medida del enfoque y quizás podríamos recordar los tres pilares: empatía, congruencia y aceptación positiva incondicional. ¿Y alguna otra formación que has recibido? ¿Cómo la podrías identificar a la hora de encontrarte con otro? Porque acá te estamos conociendo, ya hicimos una especie de presentación de tu formación y quién sos, pero ¿qué otras herramientas de quiénes otros has tomado para enriquecer este encuentro? pues yo haría una aclaración antes en la, digamos, como en la lectura que haces de la respuesta anterior sobre los llamados pilares del enfoque. Y que no sé, digamos, si lo pudiéramos leer más desde el tema de la tendencia actualizante y la visión que se puede tener de un otro que donde se está realizando una tendencia actualizante. Mm, las actitudes yo creo que son más bien como la manifestación o la evidencia de que se está dando un tipo de relación con el otro. ¿Sí? Cuando yo te hago este planteamiento de cómo vamos a estar ahí o qué vamos a intentar, yo no parto de que yo vaya a lograr o que vaya a situarme, digamos, en reconocer al otro desde ahí. O sea, como que yo voy a tratar de ser empático con esa persona o voy a aceptar, digamos, lo que se despliegue de ella ahí en el encuentro, sino que
hay como una intención más, y ahí sí te hablaría de lo germinal, de poder estar como en una conciencia de qué están haciendo a cada momento en ese encuentro y Ujú. poder estar como en contacto con eso. Yo creo que de ahí puede derivar, digamos, como lo que desde la perspectiva del enfoque serían esas actitudes entre personas. ¿Sí? Hay una lectura, perdona que me demore en No, esta cuestión, perfecto. Estamos acá para aprender, ¿eh? a mí me parece clave, ¿sí? Eh, Cuando se habla de empatía, aceptación, eh, la lectura, digamos, todavía más convencional y de hecho que se dicta así, porque pues yo lo vi en los institutos de counseling y lo charlé con profesores, es que como que tú las adoptas y las haces presentes en ti con el otro, ¿sí? Yo me sentía en eso más afín y más en sintonía, ya desde antes de ir a Casa Abierta, ya me sentía más en sintonía con la visión de Claudio Ruth en este sentido, y es que hay algo que Claudio llama el entry, ¿sí? Pues que ahora ya ha sido más conocida esta noción, y es que las actitudes ocurren ahí en medio, no están en el uno o en el otro, sino que suceden en medio del encuentro. ¿Mm? Si estamos hablando de algo que una persona está tratando de ser con el otro, estamos ya hablando de otra cosa y para algunos de los que leemos la literatura del enfoque, creemos que no estamos en eso. ¿Y qué Dentro pasa, del Fabio, tema, si eso no sucede en el encuentro? Si no hay empatía, si no hay congruencia, si no hay aceptación positiva e incondicional, ¿cómo lo llamamos a ese encuentro que interpreto no es desde el enfoque? claro, sería digamos como le podríamos dar el nombre directivo, le podríamos dar el nombre de una relación de poder entre alguien, entre dos personas, podríamos empezar a verlo desde ahí. Pero aquí la diferencia que hacemos, y es una diferencia que es incluso un debate interno dentro de la comunidad del enfoque, y es que el terapeuta debe asumir eso, debe como practicar esas actitudes, o si estas actitudes más bien son como la derivada natural de un encuentro real. Si un ¿Sí? encuentro es real, naturalmente se va a dar la empatía, la congruencia y la aceptación positiva e incondicional. No arrancar desde un principio con la empatía, congruencia y aceptación positiva e incondicional, porque hasta quizás estaríamos forzando una situación, ¿puede ser? Así es, eso, Perfecto. eso. Bueno, yo te agradezco muchísimo la entrevista que me has dado. Fue un placer conocerte y lo que me gustaría es que me digas si algo te hubiese gustado contarnos, que te haya preguntado. Este espacio es del entrevistado. Yo soy un alumno. ¿Quisieras contarnos algo, alguna experiencia, algo que crees que te tendría que haber preguntado y no lo hice? Eh, pues pienso en la siguiente pregunta que me hiciste, que quedó pendiente sobre los siguientes referentes que yo estoy teniendo en cuenta. Sí, señor. ¿Sí? Pues para mí, te cuento que la literatura de Guy Deleuze Ujú. ha sido, digamos, como un motivo de reflexión importante sobre qué es la vida y qué son los encuentros. Yo creo que cada counselor debe también, digamos, estar muy sensible, muy consciente a qué nuevos referentes y disciplinas como que encienden su sensibilidad. ¿Sí? Pues podría ser poesía, podría ser algún referente, digamos, como alguna línea científica o filosófica, ¿sí? Pero esta manera, digamos, de tratar de encontrar como analogías con lo que sucede en los encuentros es clave. Y ahí volvemos como un tema del comienzo y es algo que en mi experiencia ha sido importante, tal vez no en todos los temperamentos lo es, hay personas mucho más pragmáticas que no requieren, digamos, de ese detenimiento en la reflexión de qué es lo que sucedió en ese encuentro, de qué se trata lo que estoy haciendo, pero yo creo que como en un sentido profesional, en un sentido de formación, es muy clave invitar a los counselors a esa reflexión,
por ejemplo, a la escritura, a buscar espacios de conversación fuera de los espacios de supervisión que ya sabemos que son fundamentales, pero espacios de conversación acerca de cómo entiendo yo qué es vivir, cómo entiendo yo qué es tener sentimientos, qué es el más allá, por ejemplo. O sea, son reflexiones que parecen lejanas a estas cuestiones que ahora son cada vez más predominantes dentro del counseling, que es por ejemplo esto del aquí y el ahora, la realización, etcétera, pero deben llegar hasta allá ese tipo de tomas, digamos, de conciencia, de despertares en un counselor y tener muchos espacios para eso, de lectura, de conversación. Fabio, tu formación, tu intención en la formación fue desde el enfoque central de la persona, desde la obra de Carl Roger, pero me estás diciendo de que, bueno, solamente no me quiero quedar con esta idea, quiero conocer otros autores que se acoplen a esta formación, donde exista el respeto hacia el otro, es sumar y no quedarse con una única visión, estoy sintiendo. Y a los oyentes de Enfocados en Vos, ¿a quién le podés recomendar, y que no se tome esto como una dirección, recomendar, el otro va a decir sí quiero comprarlo el libro o no? ¿A quién les recomendás leer y por qué? Ok. Me aparece, mientras me haces la pregunta, me aparece más cristalino, digamos, como una idea que quiero transmitir. Y es como no somos terapeutas, no somos counselors, no somos psicólogos para todos los que, digamos, puedan estar oyendo eventualmente esta conversación, ¿sí? Sino que somos seres en un devenir, ¿sí? Y eso, digamos, es una realidad y es para mí vital, vital. Digamos, también es otra lectura que yo hice en Buenos Aires del counseling y es como esto de la identidad profesional. Acá también se vive, digamos, entre los psicólogos y creo que es clave, digamos, mirar como estar sensible a esa jaula, digamos, ¿sí? Eh, si lo queremos ver desde la perspectiva de Roger, somos personas y ese ser persona es un despliegue que es inimaginable y que no puede estar, digamos, como atrapado en una imagen o en una figura de soy counselor y esa es mi identidad. Claro, porque en definitiva quizás, a ver si lo compartís conmigo o no, en definitiva nos estamos etiquetando cuando lo que no queremos es etiquetar, decimos somos counselor y nos estamos etiquetando. Ajá, Entonces así es. podemos ser counselor, podemos ser seres humanos, aunque a veces intento serlo y no puedo mucho, podemos ser psicólogos, podemos ser psiquiatras, y justamente tomo esto que me decís vos, justamente desde ARG Counseling lo que se busca es eso, que ese espacio sea para que psicólogos, psiquiatras, personas que se forman en el counseling, enfoque centrado en la persona, o en cualquier rama que la intención sea el acompañar un otro y como consecuencia secundaria ayudar, está abierto a toda esa comunidad. Porque a veces se generan choques, es decir, no, el counseling es esto y no queremos a nadie que se relacione con nosotros. O el psicólogo dice lo mismo, no, soy psicólogo y el counseling lo quiero lejos, porque nos sirve, porque... No, la cosa es juntarnos con la única finalidad de poder acompañar a un otro. Y si después, como consecuencia, es ayudar, eso para mí es secundario. Lo primero que hay que hacer, y comparto tus primeras palabras, es acompañar. Ajá. Así que bueno, este espacio está abierto a psicólogos, psiquiatras, counselors y cualquiera que quiera ayudarnos a crecer. Como yo estoy creciendo con las palabras que vos compartís conmigo y con los oyentes de Enfocados en Vos. De mi parte, una vez más, muchas gracias. No va a ser la primera ni la última oportunidad que tengamos para dialogar. Creo que tenemos mucho más que aprender de tu misión y de tu visión de lo que es acompañar a un otro. Así que bueno, desde acá te quiero decir muchísimas gracias. Bueno, Luciano, también gracias a ti. Bueno, vamos a seguir en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Buenas tardes.